doctor Navarro, ideas que vibran sin ningún reparo. Habla el país, el pulso es claro, diálogo abierto con el doctor Navarro. Hola amigos, buenos días. Les habla el doctor Walter Navarro, cirujano plástico de profesión, pero inaugurando este podcast donde hablaremos de medicina, pero también de política y de la realidad nacional y de otros temas más, sobre todo de ciencia, de arte y sobre la realidad del país. Creo que estamos viviendo en un momento bastante complejo, con crisis no solamente en la salud, sino también en la política y que influye en todos los peruanos. Por eso creemos que este espacio que se abre el día de hoy, donde vamos a invitar a gente de primerísimo nivel, no solamente en la cirugía, en la medicina, sino también en el actuar diario, políticos, empresarios y gente que tenga algo que decir con relación a lo que está pasando en nuestro país. Yendo directamente ya al programa, tenemos, y de hecho vamos a tener a muchos invitados de relieve, como el día de hoy, que vamos a inaugurar con un gran amigo y sobre todo un gran profesional y una gran persona. Me refiero al doctor Hugo Guerra Arteaga, un gran profesional, abogado él, periodista, ha sido director del Comercio y actualmente es director de la Cátedra Perú, ha escrito un sinnúmero de libros y creo que si nos ponemos a hablar los 15 minutos que tengo al espacio me va a quedar corto. Así que vamos directamente al entrevistado, a mi amigo Hugo Guerra. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, Walter. Un gran gusto de estar contigo. Bueno, conversaba o me comentabas que hace poco tuvieron ustedes en la Cátedra Perú un evento donde se organizó o se planteó la problemática de las próximas elecciones. O sea, sabemos que las elecciones van a ser complejas, tenemos 37 partidos y una sábana electoral donde vamos a tener que ver a quiénes votamos, presidentes, senadores, diputados, Parlamento andino, etcétera. Cuéntanos cuál es el problema que va a generar en la población esta larga y gran cantidad de candidatos que tenemos. A ver, las elecciones del 2026 van a ser totalmente atípicas por varias razones. Las razones formales, lo primero que llama la atención es la cantidad de partidos políticos y de candidatos. En total son 41 partidos políticos, lo que implica con las alianzas 38 candidatos para la fórmula presidencial. Pero esta cantidad reflejada en la cédula de votación es una barbaridad. Literalmente podemos hablar de un cedulón, porque las dimensiones son más o menos de 60 por 70. Es decir, imagínense ustedes un papel enorme en el cual hay una gran cantidad de símbolos entre los cuales los ciudadanos tienen que elegir. Símbolos que no tienen mayormente reconocimiento popular. Son símbolos nuevos, símbolos que van a tener que ser marketeados políticamente. Primer problema, la cantidad. Segundo problema, tienes varias elecciones en un solo voto. ¿Cuáles son las elecciones? La primera es senadores, pero senadores regionales, 1, senadores nacionales, 2, por la circunscripción, 3, diputados, 4, fórmula presidencial y 5, parlamento andino. A eso añádele el problema de que en el Perú existe el voto preferencial, por lo cual el ciudadano va a tener que hacer una hiperselección entre símbolos que no conoce, números difíciles de retener y la poca o nula experiencia por la juventud
de los votantes de elegir 2 cámaras. Hugo, este estudio, este análisis que ustedes hicieron, porque este es un estudio y análisis que lo hicieron en la Cátedra Perú, ¿fue con cuántos profesionales, cuánta gente del país? ¿Fue solamente en Lima? ¿Fue replicado en varios lugares? Y además, ¿cuánto tiempo demoraría en votar un ciudadano de a pie en marcar todo lo que tú estás comentando? Porque realmente es una cosa de locos, tanta cantidad de gente. Nunca hemos tenido tantos candidatos. Yo me había quedado corto, dije 37, pero son 41, y entre senadores, diputados y parlamentarios andinos se nos va el día. Entonces, ¿cómo ha sido esta evaluación y cuáles han sido los resultados? Bueno, las presentaciones de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, incluido su presidente, las hemos hecho en Lima, en Chiclayo y en Arequipa, donde están las filiales de la Universidad de San Martín de Porres. Pero seguimos con la relación de los problemas. El segundo problema es que históricamente el tiempo de votación para personas con una formación educativa media superior es de 1,5 minutos, 2 minutos en la cámara secreta. Se calcula que con esta cédula tan compleja el tiempo de votación puede pasar de 4 a 6 minutos. ¿Llegaron a hacer alguna simulación en el jurado es el que está haciendo los cálculos? Pero el problema que tenemos es que si el voto demora 4 o 6 minutos, el tiempo de votación asignado, que suele ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde, probablemente no alcance, lo que implicaría tener que ampliar el tiempo de votación. Luego, tienes otros problemas. 2.700.000 jóvenes que votan por primera vez. Y definitivamente no tienen el entrenamiento, no tienen el conocimiento. En el otro extremo tienen más de 2 millones de personas de la tercera edad que tienen dificultades para emitir su voto. Esto es habitual. Ahora, hay un dato particularmente dramático que lo hemos visto ya en la universidad. En el Perú, de acuerdo a la prueba PISA, más del 40% de los ciudadanos son analfabetos funcionales. ¿Qué significa esto? No son personas que no sepan leer o escribir, pero no tienen la capacidad de comprensión lectora que uno esperaría. Eso va a complicar más. Hay un estudio que ha salido, perdón Hugo, donde analiza que en el Perú hasta el 60% de la población es analfabeta funcional. Eso es lo que ha salido en un estudio. A eso sigámosle sumando problemas. El 70%, esto es histórico, de los electores toma la decisión de su voto en la cola de la votación. O sea, el voto va a ser muy tardío. Y después viene ya todo el problema del recuento de votos. Viene el problema de la validación de las cédulas y todo el proceso consiguiente. Entonces, nos enfrentamos a unas elecciones que técnicamente, ya que no estamos hablando de política partidaria, sino de hechos que afectan a los ciudadanos, van a ser elecciones hipercomplejas. Y claro, el reto es que la campaña electoral se va a ver afectada por varios factores. El primero, el que todos estamos comentando hoy día en particular. Tenemos un presidente de transición, ¿no?, con un gobierno que todavía no tiene un gabinete, y este gobierno va a tener que ser el que dé las garantías para que el proceso electoral se lleve con transparencia y con limpieza. Pero además tenemos el problema de que hay que hacer el sorteo para la composición de los jurados electorales especiales. Cuando decimos sorteo, hay 2 que nombra el Estado, pero hay un tercer miembro
que se elige entre los electores. ¿A quién se va a convocar? Vamos a tener en el recuento y el escrutinio muchísimas dificultades. ¿Cuáles son, Hugo? Este análisis obviamente ha sido bien evaluado, bien definido, pero ¿cuáles son las soluciones? Porque un estudio, una evaluación, como se ha hecho en la Universidad San Martín de Porres y dirigido por ti, ¿cuáles son las propuestas que han hecho para mejorar esto? ¿O no hay propuestas? No, se han hecho propuestas. A ver, la universidad reconoce que el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo un trabajo importantísimo. Como pocas veces hemos visto la calidad de personal, de equipos y de proyectos que tienen. Por ejemplo, justamente el convenio con nosotros se está dictando un curso de capacitación en derecho electoral, en este caso en el sur del país. Porque fíjate lo que pasa, la cantidad de impugnaciones, tachas, observaciones se presentan al final de la inscripción y son voluminosas, son cientos de tachas. Estamos hablando de que van a participar en el proceso electoral más de 5.000 candidatos. Además hay otra cosa que estaba pensando. ¿Cómo vamos a hacer para que en el local de votación hay 41 partidos? Cada partido debería o supuestamente va con un personero. ¿Cómo van a entrar los 41 personeros? Bueno, eso son problemas. Ahora, el jurado está haciendo un estupendo trabajo. Creo que ha recuperado la confianza y creo que el jurado ha recuperado el prestigio que dejó de tener con la gestión anterior, justamente la anterior. Creo que está entonces bien encaminado. El problema, sin embargo, no depende solamente del jurado. Por ejemplo, hay un problema competencial con la Corte Suprema, siendo que el Jurado Nacional de Elecciones es la autoridad legítima, única y de última instancia para el proceso de elecciones. El jurado, la Corte Suprema, ha decidido inscribir a un partido a última hora que no reúne los requisitos, pero que simplemente hizo una acción de amparo. Entonces, el Tribunal Constitucional va a tener que hacer la distinción en la contienda de competencia. Pero son problemas que se le están presentando. Además de los problemas que ya nosotros hemos listado, surgen dificultades de terceros. Y creo que también, y este es un tema que sí no hemos abordado, pero que está sobre la mesa, no podemos dejar de contemplar la terrible complicación que puede haber con actos de violencia. Lo que acabamos de ver en el caso de Philip Butters en Puno y el atentado frustrado contra López Aliaga nos dan una pauta del tono realmente agresivo, violento que puede haber. Más lo que nos preocupa a todos, las formas de financiamiento. Te hago una pregunta, Hugo. Es un tema que además lo hemos preguntado o conversado en muchos lugares, en muchos donde nos hemos reunido amigos. ¿Crees tú que van a haber elecciones con toda la problemática que se está viviendo? Yo creo que las elecciones sí se van a producir. Es más, el mandato constitucional es claro, es preciso. Mi temor, pero ahora hablo a título estrictamente personal, es el siguiente. Si los desbordes de violencia, como el que se anuncia para pasado mañana miércoles y los días sucesivos, se hicieran tan graves, el nuevo presidente de transición pues tendría que apelar a un régimen de excepción bastante drástico. Y claro, hacer una campaña electoral bajo un régimen de excepción le quitaría mucho de las facilidades y el tono democrático al proceso.
Mi querido Hugo, o sea, se nos corta el tiempo es así, traicionero, y me gustaría seguir conversando de este Con tema todo y gusto. otros temas más contigo, pero habrá la oportunidad de hacerlo en otra entrevista. Con todo Y en gusto. el próximo bloque tenemos a un médico, al presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, que nos va a hablar de la realidad de la cirugía plástica, el doctor Osvino Maraví. Gracias, Hugo, por tu participación. Muchísimas y tu gracias, presencia Walter. en mi primer programa, lo cual me hace muy feliz a mí. Muchas gracias. Diálogo abierto con el doctor Navarro. Estamos nuevamente en diálogo abierto y estamos en contacto con presidentes. La semana pasada hemos tenido un nuevo presidente recién electo o vacado. La presidenta ha sido elegido José Gerí, pero no lo tenemos a José Gerí. Tenemos a un profesional de primerísimo nivel, gran amigo. Él ha sido director del Hospital Naval del Callao y actualmente él es cirujano plástico de profesión y por lo tanto ahora es presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica Peruana, que son palabras mayores, porque además yo pertenezco a esa sociedad. Y me enorgullece tener acá a mi presidente en este primer programa. Así que bienvenido al doctor Osvino Maraví. Doctor Osvino Maraví, bienvenido. Gusto tenerte en este programa. Walter, muchísimas gracias por la invitación. Créeme que me siento sumamente feliz y contento de poder participar en esta jornada tan interesante y por supuesto de mucha educación para nuestra población. Gracias por la invitación. Gracias, Osvino, por tu presencia. Cuéntanos cómo ve y cómo está la cirugía plástica en este momento en el Perú. Creo que después de la pandemia hay un rebrote de muchas de estas cirugías en la parte estética, reconstructiva, o sea, se ve mucho movimiento en la sociedad. Cuéntanos cómo está la Sí, la cirugía plástica. mira, nuestra sociedad este año cumple 75 años de su fundación. Es una de las instituciones médico-científicas ya con bastantes años en nuestro medio. Creo, si mal no recuerdo, una de las más antiguas, quizás la segunda después de la Sociedad Médica de Medicina Interna y de Pediatría. Como comprenderás, nuestra profesión es multifacética en el sentido de que no solamente ve la parte estética, que es generalmente por la que nos identifican, sino que tiene una beta mucho más importante y de una connotación social de primera línea, cual es la atención de pacientes con deformidades congénitas, con pacientes que han sufrido traumas craneales, faciales o corporales, donde nosotros realizamos procedimientos de medicina reconstructiva o de cirugía reconstructiva. Y por supuesto también la atención de pacientes quemados, ¿no? O sea, nuestra especialidad es una especialidad que tiene y cubre muchas áreas de nuestra economía corporal. Así es, tal cual. Tenemos, y ese es uno de los temas que alguna vez lo hemos conversado, que el colegio médico tiene que, diría, poner en una sola especialidad, porque tiene varios ítems, varias sociedades o varios grupos, porque hay cirujanos, yo por ejemplo soy cirujano plástico, estético y reconstructivo. Hay otros que son solamente estéticos. Sin embargo, para aclarar y definir bien, es cirugía plástica, estética, reconstructiva y quemados. Esa es nuestra especialidad. Así es. Tu pregunta es muy interesante y que llama confusión. Nuestra especialidad, tal cual reconocida en el Colegio Médico del Perú, es cirugía plástica, reconstructiva y estética. Por una cuestión de semántica y por una cuestión, digamos, de trámite administrativo, algunas universidades a través del tiempo han puesto en los títulos palabras diferentes, como por decir, por ejemplo, tenemos cirujanos que se han dedicado a hacer solamente quemados y que generalmente han venido por convenio de las universidades de Cuba. Entonces ellos hablan de que son cirugía plástica y de traumatología, que significa quemados. Así es. Hay otros títulos que hablan de cirugía solamente plástica, otros que hacen referencia inclusive a la parte estética, que es lo que nos corresponde. De todo esto hay una lección en la que estamos nosotros embebidos en corregir esto, que es la unificación de nuestro título de especialista.
Eso es lo que se viene en los próximos meses porque esto causa confusión. Así es. Pero además hay un tema que de aquí se traslada a otras áreas y es el tema, ante esta confusión, de mucho intrusismo de muchas otras especialidades. ¿Cómo se está viendo este tema del intrusismo que afecta sobre todo a los pacientes? Efectivamente, y gracias por la pregunta. Lo que pasa es que el intrusismo profesional en nuestra especialidad debe entenderse como aquellos otros profesionales que realizan procedimientos propios de nuestra especialidad para los cuales no están legalmente autorizados. ¿Y esto qué significa? Que no tienen el título, ¿no es cierto?, ni la recertificación correspondiente, porque de acuerdo a nuestras leyes nosotros tenemos una ley de segunda especialidad y nuestra especialidad se hace por competencias universitarias, acreditadas, que significan pues la formación de un cirujano plástico en centros hospitalarios de reconocido prestigio y que obedecen a una currícula. O sea, esto lamentablemente no está hecho por los médicos que son intrusistas. Claro, pero que el Estado o el colegio médico, por un lado, y las autoridades están haciendo algo para que haya un control de esta problemática. Es un problema difícil y lo voy a decir de esta manera. Nuestro país es, en muchas áreas hay muchísima informalidad. Y por otro lado, parte de este problema complejo es que nuestra población no se preocupa por informarse bien. Entonces, esto sumado, pongamos el ejemplo de la actualidad, a las redes sociales, hace de que campee lo que es el intrusismo y lo que es peor, el ejercicio ilegal de nuestra especialidad. Porque habiendo autoridades que están, digamos, dentro de sus lineamientos administrativos o dentro de sus competencias, en controlar esto, no lo están haciendo porque la informalidad está rebasando. Basta ir pues a una provincia y no sabes la cantidad de personas que realizan el ejercicio ilegal de nuestra profesión. Llámese pues centros de cirugía estética, centros de belleza, muchas son cosmiatras, esteticistas, que hacen procedimientos propios de un acto médico. Y eso es ejercicio ilegal de nuestra profesión y es el ejercicio ilegal de la medicina y que es un delito. Sabemos que la informalidad es uno de los problemas. La institucionalidad pobre que tenemos en nuestro país también es parte de nuestro problema. Porque si bien es cierto, la sociedad, el colegio médico, están denunciando y están tratando de solucionar este problema, pero creo que todavía el Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, no están asumiendo este rol de castigar a los que infringen la ley. Porque mi pregunta iría, ¿han condenado a alguna profesional o algún especialista o alguna otra cosmetólogo o alguien que haga intrusismo? ¿Ha habido alguna condena? Sí, hay dos respuestas para tu pregunta. La primera es de que efectivamente la gestión actual del colegio médico se encuentra comprometida con la persecución del ejercicio ilegal de nuestra profesión y de las demás especialidades. Tanto es así que hace 2 años se ha cambiado, se ha actualizado, se ha modificado el código de ética y el estatuto del colegio médico. Y antes habían comités, ahora no. Ahora hay consejos directivos que explícitamente tienen esa función, tanto administrativa como competencial en el área de la identificación y de la sanción, desde el punto de vista del colegio médico, pero no olvides de que son competencias de tipo ético, sobre todo. Entonces, lo que persigue el colegio médico y sanciona el colegio médico son infracciones de tipo ético. Y cuando
identifica delitos, tiene que ir acompañada del Ministerio Público para hacer la denuncia correspondiente. Claro, pero la pregunta es, ¿el Ministerio Público cumple su labor? Porque no sé si se sentirá desbordado por tantas denuncias que hay de extorsiones que escuchamos y todo lo que haya alrededor del Ministerio Público. ¿Acompaña al colegio médico y a la sociedad cuando hace las denuncias o ve la sociedad y el colegio médico que no hay ese acompañamiento? Yo he observado dos fases a través de todo este tiempo. O sea, primero que la cantidad de ilícitos que se realizan, es cierto, desborda el número de efectivos policiales que podrían acompañar a hacer una intervención. Cuando lo ha solicitado, en este caso, inclusive la sociedad a través del colegio médico. Entonces, deberían nuestras autoridades premunirse de suficiente cantidad de personal que yo entiendo que son rebasados por los múltiples problemas que existen actualmente, ¿no? Sin ser digamos, algo importante que trasciende en la salud de nuestra población, existen otros hechos actualmente que están sobrepasando las labores del Ministerio Público. Esa es mi percepción. Pero también es cierto de que las cosas han cambiado en los últimos tiempos. Tenemos unas autoridades más comprometidas, pero no como nosotros quisiésemos, ¿no? Eso también es cierto. En algún momento comentaste tú que las redes sociales influyen en la sociedad y en la población, pero creo que la población no tiene que tener toda la responsabilidad. También creo que tiene que haber una responsabilidad de el colegio médico, como digo, de las autoridades y de la sociedad también en difundir lo que funciona o lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. ¿Está cumpliendo ese rol el colegio médico en la sociedad? A ver, existen unas leyes que tienen que ver sobre el uso de las redes sociales y esto se basa básicamente en lo que es la información hacia la población. Como yo comenté hace un momento, tanto el colegio médico como nuestra sociedad, de acuerdo a los estatutos, tienen dos encargos básicamente, que es la parte ética y la parte académica. Entonces, nosotros podremos decir al colegio médico de que han habido transgresiones en la parte ética. Ahora, cuando nosotros vemos lo que ocurre en las redes sociales, eso se ha desbordado. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Existe información, ¿no es cierto?, a veces sesgada. Y yo vuelvo a repetir, nosotros tenemos la obligación de educar a nuestra población porque lamentablemente nuestra población de buena fe cree que cuando está frente a una persona y cree que está frente a un profesional y a veces no está calificado. Pero los medios de comunicación también tienen mucha responsabilidad en todo lo que está pasando. Y lo digo porque por un lado, promueven a profesionales que no están capacitados, no voy a hablar de especialidades, pero que no están capacitados, pero por otro lado también hacen mucha propaganda cuando pasan accidentes o situaciones, por ejemplo la princesita Sally, etcétera, que salen en los medios y se hace todo un escándalo, porque definitivamente llegan a veces a fallecer hasta ciudadanos, ¿no? Pero creemos que es importante que se regulen también los medios de comunicación, ¿no? Y al respecto, ¿qué hace la sociedad y el colegio médico? Nosotros hemos enviado comunicaciones a los medios de comunicación pidiéndoles, por favor, que cuando tengan alguna pregunta que hacerse referente a un tema, digamos, de connotación social, que haya trascendido o que hayan inclusive delitos, nosotros somos los encargados y tenemos la palabra autorizada para poder dar las opiniones pertinentes. Lamentablemente esto no ocurre y hemos visto a través de, digamos, en los últimos tiempos, por ejemplo, el tema de la muñequita Sally. Después, otro tema que fue gracioso realmente, había un doctor que fungía de cirujano plástico y que frente a las cámaras realizó la aplicación sin ningún cuidado de tipo médico, creo que era ácido hialurónico, en ese momento hacían rinomelaciones y resulta a los propios entrevistadores que ellos no se preocuparon porque supuestamente era un médico de saber quién era el que le hacía
ese tipo de procedimientos. Entonces, imagínense, si los mismos medios de comunicación no tienen, no se toman el cuidado de saber quién los está atendiendo, imagínense el resto de la población. Entonces, eso lleva y reafirma lo que digo, de que nosotros necesitamos educar a nuestra población y que existe demasiada informalidad en ese aspecto. Voy a preguntarte otra cosa, Osvino, que fue también mediáticamente un problema nacional, y fue la operación que se hizo Dina Boluarte, que se la hizo bien, además se la hizo un profesional competente, pero que generó pues un problema político, porque realmente estuvo a punto, hasta la denunciaron para vacarla y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto influye la participación de los cirujanos plásticos por un tema bien encaminado, pero el problema era el tema político que generó? ¿Cuál es tu opinión al respecto de él? Yo pienso que una persona tiene derecho, Así es, ¿no es cierto?, a hacerse operar, a consultar, y eso no es ningún delito. Pero cuando uno ejerce un cargo público y tiene obligaciones frente a la sociedad, entonces son cosas diferentes. De lo que a la expresidenta se le estaba cuestionando era de que ella aparentemente había firmado algunos decretos estando en una situación posoperatoria. Lamentablemente también tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación que la historia clínica fue sustraída aparentemente por la asistente de la presidenta. ¿Y por qué hago notar esto? Porque la historia clínica es un documento médico legal y que tiene un montón de connotaciones y está todo escrito ahí. No solamente el procedimiento quirúrgico, cómo se hizo ese procedimiento quirúrgico, la duración de ese procedimiento quirúrgico. Y así como hay un consentimiento informado donde en este caso la presidenta debe haber firmado qué es lo que se le iba a hacer, sabiendo la duración o las consecuencias en el postoperatorio, las complicaciones, así en esa historia clínica debe haber un consentimiento anestesiológico, donde dice qué drogas se le pusieron, en qué cantidad, a la hora que ella, digamos, de acuerdo al anestésico que se le debe haber puesto, ella entró en sedación. Y estamos hablando de sedación que no es una palabra poca, es una palabra donde la conciencia se ha perdido. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, la historia clínica es un documento importante y ahí está toda la verdad de lo que se le ha estado cuestionando a la exmandataria, ¿no? Pero no solamente la responsabilidad de ella, sino su entorno que hace uso y abuso de la historia clínica que no le correspondía y la entrega a los medios de comunicación, porque finalmente es por ganar un tema de oposición, de retirar a la presidenta y vacarla, no sé cuál era la intención, pero hasta qué puntos puede llegar en estos momentos en el Perú la posibilidad de hacer un uso y abuso de estos temas, ¿no? Porque claro, tú has hecho un comentario fundamental. La historia clínica es un documento que debe ser solamente de interés de la persona y que solamente podría ser solicitado por el fiscal o por el juez, si en el caso lo requiera. Sin embargo, sale a los medios. Por eso decía, todos los medios alteran y tergiversan toda la información que pudiera haber, ¿no? Así es, efectivamente. Comentaste que cumplimos 75 años y felicitaciones por nuestros 75 años, pero ¿cuáles son los siguientes pasos que la Sociedad de Cirugía Plástica plantea como parte de tu gestión? ¿Qué es lo que se viene como Sociedad de Cirugía Plástica? Yo te agradezco la pregunta, para mí es importantísima porque nosotros con mi consejo directivo estamos empeñados no solamente en replantear, sino en refundar lo que significa nuestra especialidad, que en los últimos tiempos ha venido muy a menos por los problemas que uno conoce, porque esa es una cara de lo que es la especialidad. La otra cara es la atención de pacientes quemados, de cirugía reconstructiva. Por ejemplo, este mes que se celebra a nivel mundial, el mes del cáncer de mama, ¿no es cierto? Nosotros, en su tercera edición, estamos haciendo
eh, una campaña a nivel nacional de atención de pacientes para reconstrucción de mama, donde entre 18 a 20 hospitales van a participar el mismo día realizando intervenciones quirúrgicas de diferente magnitud, desde las más complejas a las menos complejas, para pacientes que han sufrido cáncer de mama y que tienen criterios de reconstrucción. Y esa es una labor silenciosa, que la hacemos con muchísimo gusto porque es parte de nuestra obligación el servicio y atención a los pacientes. Entonces nosotros estamos comprometidos con la recuperación de este tipo de pacientes que han sufrido pues una enfermedad devastadora, como es el caso de un cáncer de mama, y que necesitan rehabilitarse, y no solamente con el proceso de reconstrucción, sino psicológicamente también, ¿no? Entonces, estamos empeñados en eso, estamos empeñados en proseguir con nuestra labor académica, estamos empeñados en cohesionar más a nuestros cirujanos plásticos, y bueno, casi todos pertenecemos a la Sociedad de Cirugía Plástica, y a los que no están todavía dentro de nuestra sociedad, lo estamos invitando justamente a propósito de estos 75 años a pertenecer a nuestra sociedad. Eso. Osvino, esto me lleva a la última pregunta y corta. ¿Cómo consideras tú que está la Sociedad de Cirugía Plástica en el Perú? ¿Cómo estamos los plásticos en el Perú comparados con otros? Sí, te agradezco por la pregunta. Nosotros pertenecemos a la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, que es la sociedad que integra 22 sociedades de cirugía plástica, y te puedo decir con todo orgullo, porque hemos participado hace 2 meses en Quito, de que nuestra sociedad es una de las que están mejor consideradas a nivel de Sudamérica, no solamente por la calidad de sus miembros, que todos son muy connotados, somos un semillero de cirujanos plásticos jóvenes que están realizando muchísimos aportes a lo que es la cirugía plástica, la cirugía estética y también lo que es la cirugía reconstructiva. Entonces, sí, y estamos empeñados en transmitir a las nuevas generaciones todo nuestro aporte científico, solidario, enmarcados dentro de lo que es el ejercicio ético de nuestra profesión. Eso, creo que esa palabra es muy importante, con lo que tendríamos que quedarnos, ¿no? El ejercicio ético de nuestra especialidad. Osvino, muchas gracias por haber estado en mi primer programa. Me siento muy orgulloso de que el presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica me haya acompañado, y espero tenerte en los próximos programas. Y seguimos en el próximo segmento con mitos y verdades en la rinoplastía. No puedo dejar también de agradecer la invitación, y te deseo muchos éxitos a lo futuro, mi querido Walter. Muchas gracias. Seguimos con mitos y verdades en la rinoplastía. El paciente se va a ver mejor, que pueda respirar mejor, de que es muy dolorosa. Y eso no es cierto. Doctor, ¿la rinoplastía cambia totalmente tu cara? Ese es un mito. Si bien es cierto, el paciente se va a ver mejor, pero no es que le va a cambiar totalmente la cara. Los rasgos se van a ver más finos, porque si es una nariz ancha, se reduce de tamaño, se le hace más fina, no solamente en el dorso, sino en el ancho. Esto va a hacer que el rostro en general se vea más armónico. El paciente se va a ver bien, pero no es que le cambie completamente el rostro. ¿Es una cirugía muy dolorosa? Para nada. Ese es otro mito, y que los pacientes piensan mucho para operarse, porque la información que otros pacientes le dan como referencia al que se va a operar, que es muy dolorosa. Y eso no es cierto, porque durante la cirugía siempre se opera con anestesiólogo. Siempre el paciente va a estar desprovisto de dolor. La cirugía está desprovista de dolor. ¿La rinoplastía puede mejorar la respiración? Eso es un hecho real y total. En el caso particular mío, yo siempre opero con un otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque ambos nos vamos a preocupar por la funcionalidad y la parte estética. Entonces, el resultado va a ser no solamente que la nariz sea más bonita, sino que también tenga una función que pueda respirar mejor que antes de la operación. Con el Dr. Navarro.
Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este mi primer programa. Me siento muy orgulloso de haber tenido estos invitados y haberlos tenido sobre todo a ustedes, que son el principal motivo por el cual estamos haciendo este programa de diálogo abierto, que espero les haya gustado. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Diálogo abierto con el Dr. Navarro. Ideas que vibran sin ningún reparo.